¿Alguna vez has enfrentado una situación en la que tu fe fue puesta a prueba? Imagina ser un joven en un reino extranjero, lejos de tu hogar, y tener que decidir entre seguir tus convicciones o ceder ante la presión de la autoridad. ¿Estarías dispuesto a arriesgarlo todo por lo que crees? La historia de Daniel, un profeta que desafiaba la oscuridad con la luz de su fe, nos invita a reflexionar. ¿Cómo nos enfrentamos a los gigantes de este mundo? ¿Qué haríamos al ser colocados en situaciones donde honor y valentía se convierten en nuestra única salvación? ¿Está tu fe lo suficientemente arraigada para soportar el fuego de la adversidad? En el antiguo reino de Judá, donde el sol brillaba intensamente sobre las colinas y las frutas del campo colgaban pesadas en sus ramas, nació un joven llamado Daniel. Desde su infancia, Daniel fue conocido por su inteligencia extraordinaria y su profunda devoción a Yahvé. En la corte del rey Nabucodonosor se respiraba la ambición, ya que el rey deseaba alcanzar el poder absoluto, y aquellos que le servían tenían que ser tanto astutos como leales. Una travesía comenzó cuando Nabucodonosor, en su deseo de expandir su imperio, desató su furia sobre Jerusalén, y así arrasó con la ciudad. Muchos fueron llevados cautivos a Babilonia, incluyendo a Daniel y sus 3 valientes amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos jóvenes, con corazones llenos de fe y coraje, eran mucho más que simples prisioneros. Estaban destinados a ser instrumentos de Dios en una tierra llena de oscuridad. Daniel, con su aguda mente y su espíritu indomable, se destacó entre los sabios de Babilonia. Ante la mirada escéptica del rey y sus consejeros, se enfrentó a retos que pondrían a prueba no solo su sabiduría, sino también su fe. Era un terreno hostil, donde los dioses paganos eran adorados, y la lealtad era difícil de encontrar. Pero Daniel se aferró a su creencia y se compromete a no contaminarse con las delicias de la mesa del rey, abriendo así las puertas a un destino que cambiaría la historia. El rey, impresionado por el carisma y la capacidad de Daniel, le encomendó tareas críticas, pero un oscuro desafío estaba a punto de surgir. Una noche, el rey tuvo un sueño perturbador que le dejó inquieto hasta los huesos, un sueño que no podía entender. Así, convoca a todos sus sabios, pero ninguno podía descifrar sus visiones. Daniel, enterado de la situación, sabe que esta es su oportunidad para demostrar el poder de su Dios. Con una fe inquebrantable, se dirige a los guardias del rey, decidido a ofrecer la interpretación del sueño que podría salvar no solo su vida, sino también la de sus amigos y toda la comunidad judía. Así, al borde del abismo, mientras la gran ciudad de Babilonia brillaba en la noche, Daniel se prepara para un acto que lo marcaría para siempre. Daniel, con el corazón palpitante pero decidido, se reunió con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego en su humilde residencia. «Debemos orar y buscar la sabiduría de nuestro Dios», les dijo con fervor. La noche se adueñó de la ciudad mientras todo se sumía en un profundo silencio. Ellos, a los pies del altar, clamaron a su Dios con ferviente alabanza, pidiendo orientación y revelación. En una visión serena, Daniel vio un reino magnífico, donde una estatua imponente se erguía, compuesta de oro, plata, bronce y hierro. Cada metal representaba unas naciones que sucederían a la otra, un ciclo de poder y dominación, y al final, una piedra, cortada sin manos humanas, descendía desde las alturas y la destruía por completo, simbolizando un reino eterno. Al despertar, el joven profeta sabía, sin lugar a dudas, que había recibido la respuesta. Lleno de fervor y gratitud, se presentó ante Nabucodonosor. El rey, con su rostro preocupado, lo miró de forma inquisitiva,
como un águila que desciende sobre su presa. ¿Puedes interpretar mi sueño, joven Daniel? Pero mientras las revelaciones llegaban a su clímax, también sobrevino una oscuridad. El rey, aunque impresionado, tomó el relato como una amenaza a su poder. No podía permitir que nadie, ni siquiera un profeta, lo recordara como efímero. Una sombra de maldad cernía sobre la sala, evidenciando la lucha que se avecinaba entre la luz de la fe y las sombras de la tiranía. Al concluir la interpretación, Daniel, con convicción, le habló sobre el significado más profundo del sueño, el reino eterno que sería levantado, uno que nunca sería destruido. Y en ese mismo instante, el potencial de su misión se desplegó como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con la valentía del profeta. Sin embargo, lo que desconocía era que esa declaración al rey desataría un reto inimaginable que pondría a prueba no solo su vida, sino también la esencia de su fe. ¿Cómo se enfrentarían él y sus amigos a la ira del rey? Eso sería una historia que resonaría durante generaciones, llevando ecos de respuesta en tiempos difíciles. La línea entre la fe y la condena comenzaba a trazar su camino. La actitud del rey Nabucodonosor cambió de inmediato. Lentamente, la admiración que hacía un instante había brillado en sus ojos se tornó en desdén. ¿Acaso un simple judío se atreve a profetizar sobre la eternidad de un reino? Te alabaré, pero jamás me despojarás de mi corona, rugió, su voz retumbando como un trueno en la sala majestuosa. Daniel apenas tuvo tiempo para procesar las palabras del rey antes de que una oleada de tensión envolviera el ambiente. Nabucodonosor decidió demostrar su poder, construyendo una inmensa estatua de oro puro que ostentaba su símbolo como gobernante absoluto. A partir de este momento, todos en mi reino adorarán esta imagen. La desobediencia será castigada severamente, proclamó ante una multitud nerviosa. El destino de Daniel y sus amigos pendía de un hilo, y la multitud pronto se dispersó, temerosa de la ira del rey. En la profundidad de la noche, Daniel, Abednego, Sadrach y Mesac se reunieron nuevamente, su semblante determinado. Nuestro Dios es más grande que cualquier imperio o imagen, dijo Sadrach, mientras el viento ululaba fuera de las murallas de Babilonia. Their fate is sealed. Renounce your beliefs, or face the fire. Resonó en sus mentes la advertencia que pronto comenzarían a escuchar por las calles. Los rumores se esparcían rápidamente, generando una atmósfera de miedo a medida que la fecha de la gran inauguración de la estatua se acercaba. Con el fuego de Dios encendido en su interior, Daniel y sus amigos decidieron que debían mantenerse firmes. No solo su fe estaba en juego, sino el futuro de todos los que, como ellos, habían sido llevados a la tierra de Babilonia. La mañana designada por el rey llegó, y la gran estatua brillaba a la luz del sol. El sonido de trompetas resonaba mientras el pueblo se reunía en la plaza. Daniel permanecía entre la multitud, orando en silencio, y sabiendo que su compromiso con Yahvé, frente a la inminente adoración, era su mayor batalla. Cuando la música se alzó y la presión aumentó, Sadrach, Mesac y Abednego se miraron, intercambiando miradas de determinación. «No sucumbiremos», repitieron juntos, sus voces unidas en fiel armonía. Pero aún había un desafío que enfrentar. Mientras los hombres se arrodillaban para adorar la estatua, el fuego de su devoción ardía por dentro, haciendo que se mantuvieran erguidos, desafiando aquel acto de idolatría. Pronto, un rumor comenzó a circular entre los guardias del rey, y los chismes pronto llegaron a los oídos de Nabucodonosor. Las palabras llenas de rabia brotaron cuando el rey fue informado de la resistencia de los jóvenes.
¿Acaso estos hombres se atreven a desafiar mi orden?, gritó, llamando a sus consejeros para que le informaran. Era la hora más crítica, un momento definitorio que los llevaría al límite no solo de su coraje, sino también de su fe en el único Dios verdadero. Al ser traídos ante el rey, Nabucodonosor se enfureció. ¿Por qué no adoraron el rey, perplejo ante la valentía de los jóvenes, sintió que la ira crecía dentro de él, como las llamas que esperaban consumirlos. «Calienten el horno 7 veces más caliente», ordenó, su rostro tornando un tono oscuro, como el cielo antes de una tormenta. Tal furia era un eco del poder absoluto que deseaba sostener, pero también un testimonio de su fragilidad ante la valentía de unos jóvenes con fe inquebrantable. Las llamas comenzaron a bailar y rugir, un espectáculo aterrador que llenaba el aire con un calor asfixiante. Mientras el fuego crepitaba, los invasores del reino, al ver lo que les aguardaba, se movían inquietos, ya que la escena era clara. No había escapatoria. Sin embargo, la serenidad de los 3 jóvenes contrastaba con la locura que los rodeaba. Se sentían vacíos de miedo, pues su fe era un escudo que los mantenía firmes en medio del caos. Ya frente al horno ardiente, los soldados que los transportaban temían más por sus propias vidas, y cuando los bajaron a la boca del fuego, las llamas estallaron con fuerza, consumiendo a los hombres de Nabucodonosor. Los jóvenes sintieron el calor intenso, pero, para asombro de todos, comenzaron a caminar en medio de las llamas, como si hubiesen entrado en un jardín de flores, y para ellos el fuego no era más que un abrigo. A través de la intensa neblina del calor, el rey Nabucodonosor se acercó, los ojos desorbitados. ¿No fueron 3 los hombres que arrojamos al fuego?, preguntó con incredulidad. Sus consejeros asintieron lentamente, apoyados en la lógica de lo que había sucedido. «¿Por qué hay 4 y el cuarto parece un hijo de dioses?», exclamó, sintiendo el escalofrío recorrer su espalda. Era en ese momento, con el hálito divino de lo sobrenatural envolviendo a los jóvenes, que la esencia de lo sagrado se hizo presente. Bajo las llamas, la gloria de Dios iluminó sus rostros, y su fe se elevó como un estandarte que desafiaba toda oscuridad. El rey, en un arranque de pánico y maravilla, se sintió incapaz de controlar su asombro. Sin embargo, con una determinación no menos poderosa, mandó abrir las puertas del horno y al hacerlo, los jóvenes emergieron del fuego, ilesos, sin olor a humo ni cicatrices en su piel. «Sadrach, Mesach, Abednego, salid a mí», rugió el rey, y los jóvenes se acercaron, desafiando lo que antes parecía inconcebible. Nabucodonosor, tembloroso y humillado, comenzó a alabar al Dios de Israel. «No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera», confesó, dejando que sus palabras penetraran en el aire. Era un momento de gloriosa revelación, pero a la vez, un preludio de un camino aún más desafiante. Los ecos del triunfo resonaban en el corazón de Daniel y sus amigos, mientras el rey hacía un nuevo decreto que cambiaría las perspectivas en Babilonia. La inmensa justicia del Dios verdadero prevalecía frente a la opresión humana. Sin embargo, el viaje de fe no había terminado. Nuevas sombras comenzaban a acechar, y la historia de Daniel apenas comenzaba su desenlace. Al caer la noche sobre Babilonia, las estrellas parecían brillar con más fuerza, como si el universo mismo celebrara la victoria de la fe. Sin embargo, en las sombras de la corte, había quienes se negaban a aceptar esta nueva realidad y que estaban tramando su venganza. Las raíces de la animosidad brotaban oscuramente, preparando el escenario para una confrontación aún mayor que probaría no solo la vida de Daniel,
sino el destino del pueblo que había mantenido su fe intacta en la tempestad. Con el alba, la ciudad de Babilonia despertó a una nueva realidad. Las noticias sobre la salvación milagrosa de Sadrach, Mesach y Abednego se propagan como fuego en campo seco, resonando por toda la región. Muchos estaban asombrados, otros, sin embargo, eran guiados por la envidia. Entre aquellos que deseaban desestabilizar el renacer del respeto hacia el Dios de Israel, se encontraban algunos dignatarios de la corte que veían con desdén la influencia creciente de Daniel y sus amigos. Mientras Nabucodonosor celebraba la aparición. Mientras tanto, Daniel seguía sirviendo al rey con gran dedicación, pero sin olvidar su compromiso con Yahvé. Un día, mientras aguardaba en el palacio, sintió un ardor en su pecho. La angustia surgía, no de su posición, sino del secreto que se cernía sobre él. Los hombres, ansiosos por socavar su virtud, pronto ejecutarían el golpe que cambiaría su vida para siempre. Así, los consejeros del rey se presentaron, aduladores con palabras dulces en sus labios. Rey Nabucodonosor, un decreto justo se debe alzar, que se ordene que todos en tu reino te veneren por un periodo de 30 días, y quien no lo haga será lanzado al foso de los leones. El rey, entusiasmado por el halago, aceptó sin considerar las consecuencias. Una vez promulgada la ley, la gran corte de Babilonia se preparó para un nuevo capítulo de veneración hacia el rey, transformando la atmósfera en un campo de guerra entre la devoción absoluta y la libertad de adoración. Frustrados por su incapacidad de hacer caer a Daniel, los consejeros hurgaron en sus creencias, buscando la manera de confundirlo, observando cada movimiento que hacía. Pero la fe de Daniel era inquebrantable. Al enterarse del nuevo decreto, se dirigió a su habitación, como había hecho siempre, y se postró en oración ante Dios. No hay potencia en el cielo o en la tierra que me impida adorar a Yahvé, se dijo, y mientras oraba, la paz inyectaba valor en su corazón. En ese momento, se sabía protegido, y en su mente, el propósito estaba claro. Sin embargo, los consejeros observaban con astucia. Cuando el día llegó, se prepararon para atrapar a Daniel en su atolladero. En el instante en que lo vieron arrodillado, clamando a su Dios, se apresuraron a informar al rey, sus rostros llenos de satisfacción por haber capturado la traición. El rey Nabucodonosor, sorprendido por la traición de quien había sido su mano derecha, encontró la balanza de su juicio inclinándose en contra de su mejor consejero. Aunque el rey estaba apercibido del gran servicio que había brindado Daniel, la ley era la ley. Al llegar al momento de la sentencia, no podía evitar sentir un vacío aplastante en su corazón. ¿Debería sacrificar al hombre que había salvado a su imperio? La noche en que Daniel fue arrojado al foso de los leones, la oscuridad se adueñó del reino. Nabucodonosor, impotente, se retiró y pasó horas sin dormir, cuestionando sus decisiones. A su mente llegaba la imagen de Daniel, su líder sabio y noble. Si solo pudiera hacer otra vez ese decreto, lo haría, pensó, mientras las sombras se espesaban a su alrededor. Era un dilema que definiría su legado. La llegada del amanecer traerá nuevas revelaciones, pero el destino de Daniel y su fe lo llevaría a enfrentar a los leones, una manifestación de lo que significa ser un verdadero profeta. La mañana llegó a Babilonia, pero la luz del día no trajo consuelo al rey Nabucodonosor. Ansioso y preocupado, se levantó antes de que el sol asomara en el horizonte. Su mente atormentada estaba plagada de dudas y miedos. El eco de la sentencia resonaba sin cesar en su cabeza. Daniel será lanzado al foso de los leones. El rey sabía que había fallado en proteger al hombre que siempre había sido su faro de sabiduría. Con pasos titubeantes,
se acercó al foso. El silencio en el aire era ensordecedor, y la ansiedad palpaba en sus venas. ¿Podrá su Dios librarlo de la boca de los leones?, murmuró, sintiendo el peso de sus palabras. Inclinándose hacia el abismo, el rey gritó con desesperación: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves, librarte de los leones?». La espera se convirtió en una eternidad, pero al fin, una respuesta resonó en la profundidad del foso. «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño, porque he hallado gracia ante él». La voz de Daniel era clara, llena de paz, y su respuesta llenó el corazón del rey de esperanza. Nabucodonosor, abrumado por una mezcla de asombro y alivio, ordenó que Daniel fuera sacado del foso. Cuando los hombres del rey ayudaron a Daniel a salir, se dieron cuenta de que no había rastro de heridas en él. Su fe había sido un escudo, una armadura que lo protegía de todo dolor, y la multitud observaba en silencio reverente, fascinada por lo que presenciaban. En verdad, sin embargo, mientras el rey se llenaba de alegría y su reinado se fortalecía con esta conversión, la historia de Daniel era más que una mera victoria sobre la muerte. Era un testimonio de fe inquebrantable en tiempos de adversidad. Pero aún así, el eco de la envidia y la ira de sus antiguos enemigos permanecía agazapado, listo para emerger de las sombras. Los dignatarios que habían urgido su condena no se rendirían tan fácilmente. En lugar de lamentar su derrota, comenzaron a planificar su venganza, urdiendo intriga y descontento entre las filas de la corte. «Si no podemos destruir a Daniel por la violencia, hagámoslo a través de la manipulación», se murmuraba entre las sombras. Así, las tinieblas comenzaron a acercarse nuevamente. Aunque la luz del triunfo resplandecía sobre Daniel y sus amigos, la realidad de la nueva amenaza se cernía. Las lecciones del pasado serían cruciales, y Daniel sabía que la fe en Dios no solo era un refugio, sino también una llamada a la acción en tiempos críticos. Mientras el rey proclamaba nuevas leyes y reunía a su pueblo para celebrar la grandeza del Dios de Israel, Daniel se retiró a su habitación, su mente centrada en lo que estaba por venir. «Debo prepararme para lo que se acerca», pensó, consciente de que las fuerzas opuestas a su fe no se habrían de rendir. Por lo tanto, la vida de Daniel continuaría siendo un símbolo de entendimiento, desafío y, sobre todo, una poderosa verdad. Su Dios, el Dios de Israel, era el defensor supremo, capaz de convertir incluso los momentos más oscuros en un testimonio de luz. Cada acción y cada decisión lo llevarían a enfrentar no solo el desafío inminente de los enemigos en la corte, sino también el destino de su pueblo que, a la postre, dependía de su fe y valentía. Mientras el bullicio de la celebración resonaba en Babilonia, Daniel sabía que la calma que seguía a la tormenta podía ser engañosa. Los hombres envidiosos que habían tramado su condena no desaparecerían sin luchar, y el renovado fervor del rey por Dios solo podría encender más su ira. Consciente de ello, decidió que era tiempo de actuar. Días después, mientras Babilonia reanudaba su curso normal, Daniel se vio envuelto en profundas oraciones, buscando la dirección divina en su vida. En su soledad, sintió que su fe lo guiaba a un nuevo desafío, una visión que revelaba la turbulencia que vendría. Con claridad abrumadora, vio un futuro donde reinos se levantarían y caerían, una sucesión de imperios que habrían de dominar el mundo. En sus manos, la responsabilidad de compartir esta revelación pesaba como una montaña. Después de múltiples noches de oración y ayuno, se presentó ante el rey. «Oh rey Nabucodonosor, el Dios que me ha salvado también me ha otorgado visiones
sobre lo que vendrá. Comenzó Daniel, sintiendo la energía correr a través de su cuerpo. Los reinos de este mundo son efímeros, y uno tras otro se levantarán, pero solo el reino de Dios permanecerá para siempre. El rey, intrigado, permaneció en silencio, observando al profeta mientras Daniel relataba las imágenes vívidas que había visualizado. Fieras bestias que simbolizaban las naciones, un ídolo de gran poder, y una piedra que, cortada sin manos, desmenuzaba todo ello en pedazos. «El tiempo está al llegar, rey», advirtió Daniel, «y lo que tú vives es el preludio de grandes cambios». Sin embargo, la adoración al rey no se había desvanecido. Al contrario, muchos en la corte se resistían abiertamente a la idea de un reino divino que los subyugaría, temerosos de perder su propia estatus y poder. Estos hombres comenzaron a envenenar poco a poco los pensamientos del rey, llenando su mente de dudas sobre la veracidad de Daniel y su alineación con Dios. ¿Por qué permites que un judío te hable de reinos y dominaciones, gran rey?, murmullaban aquellos opuestos a Daniel. ¿Acaso no eres tú el rey del mundo? Y así, un aire de desconfianza comenzó a invadir la corte. En cuanto la traición se iba infiltrando, Nabucodonosor se encontraba dividido entre la sabiduría que Daniel le había mostrado y las palabras envenenadas de aquellos que iban en contra de la verdad. Mientras las intrigas se gestaban, los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, también se sentían cada vez más observados, temiendo que su fe continuara atrayendo la ira de los notables de la corte. Los días se convirtieron en semanas, y la situación se tensó como una cuerda a punto de romperse. Los enemigos de Daniel comenzaron a buscar la oportunidad de presentar un cargo formal en su contra, manipulando las circunstancias para lograr que el rey diera un nuevo decreto que llevaría a las decisiones a un límite mortal. Cuando finalmente el tiempo llegó, Nabucodonosor, en un acto impulsivo y perturbado por los susurros de duda, se encontró al borde de emitir un juicio. El destino de Daniel pendía de un hilo, y una confrontación entre la luz de su fe y las sombras de la ambición alcanzaba su nivel más extremo. Los cuatro amigos sabían que otro acto de valentía se necesitaba, y así se prepararon una vez más para enfrentar lo que estaba por venir, sin temer las consecuencias. La fe que sostenía en sus corazones iba más allá de lo que los ojos podían ver. Justo cuando la tormenta estaba por desatarse, una calma interior les aseguraba que Dios estaba con ellos, dispuesto a actuar en su nombre y demostrar que el verdadero poder reside en aquellos que mantienen la fe ante el adversario. La tensión en la corte alcanzó un punto crítico cuando los enemigos de Daniel finalmente, y a regañadientes, lograron convencer al rey de que debía aprobar un decreto obsceno. «Oh rey», declara, «y que sea escrito que durante los próximos 30 días nadie podrá hacer oración a otro dios u hombre, solo a ti. Cualquiera que desobedezca será arrojado al foso de los leones», propusieron con elegancia, cuidando cada palabra para que el rey no sospechara de su intentona malévola. Nabucodonosor, apabullado por el interés en su propio ego, accedió a la solicitud sin dudarlo, firmando el decreto con un trazo firme de su pluma. «Así se hará», dijo en tono autoritario. El documento se convirtió en ley, un inicio de un nuevo régimen de adoración a la figura real, lo que reforzaría la posición del rey mientras sumía a su pueblo en una oscuridad desesperante. Cuando la noticia del nuevo decreto se esparció entre la gente, las sombras cobraron vida, arrojando desasosiego sobre el pueblo. Aquel fue un momento decisivo. Mientras el pueblo se retorcía entre la resignación y la espera, Daniel se encontró en una encrucijada.
acordándose de la revelación y la gloria de su Dios. No dudó un instante. Con valentía, regresó a su hogar y, como había hecho siempre, se dirigió a su habitación en la ventana, abierta hacia Jerusalén, y allí oró en voz alta, clamando a su Dios 3 veces al día, con oración y súplica. No había temor en su corazón, solo la certeza de que no renunciaría a su fe ni a la devoción que había mantenido durante toda su vida. Mientras Daniel se entregaba con fervor a su adoración, los enemigos lo espiaban. Triunfantes, corrieron hacia el rey. «Oh rey Nabucodonosor, has emitido un decreto que no se está respetando. Daniel, el judío, desobedece tu orden y continúa orando a su Dios», revelaron, dejando que su malicia saliera a la superficie. El rey Nabucodonosor, perdido entre el furor de los engaños y sus propias obligaciones, se sintió completamente confundido. «¿Es cierto que Daniel ha desafiado mi orden?», preguntó, su voz llena de incredulidad. Sin embargo, mientras miraba a los hombres que lo rodeaban, la cerradura de su mente parecía ceder ante la manipulación. Desesperado por mantener su autoridad, el rey se vio obligado a observar el cumplimiento de su propia orden. Aunque Daniel había sido un gran servidor y un valioso amigo, la ley ya estaba firmada y no se podía revertir. En el fondo de su corazón se sentía atrapado, como un cazador entre las trampas de sus propias acciones. El día de la condena llegó sin compasión. Daniel fue llevado al foso. El aire espeso de tensión rodeaba la escena. El propio rey, con la cabeza gacha y una mezcla de culpa y compasión, miró a su viejo amigo. «Daniel, te serviría de corazón si pudiera cambiar esto, pero la ley es la ley», murmuró, tomando un profundo aliento. «Confía en tu Dios, Daniel», replicó el rey, consciente de la fe que nunca había flaqueado en él. Se despidió de Daniel con una esperanzadora exclamación: «Que tu Dios, a quien continuamente sirves, te libre». Mientras sea fiel a su creencia, Daniel se mantuvo firme, y lo que sucediera a continuación desataría los hilos del destino, no solo para él, sino para toda una nación. En esa oscuridad comenzó un nuevo capítulo que revelaría la verdadera naturaleza de la fe y el poder de un solo hombre para cambiar el curso de la historia. En el foso de los leones, la intensa oscuridad envolvía a Daniel como un manto. Sin embargo, en su interior, una luz resplandecía, alimentada por su fe. Al caer, no sintió el impacto contra el suelo. En su lugar, se dio cuenta de que aquello que podía haber sido su final eran las puertas a un nuevo comienzo. Los leones, ferozmente hambrientos, se acomodaron alrededor de él, mirando fijamente con ojos que relucían como carbones encendidos. Pero, sorprendentemente, en lugar de atacar, permanecieron quietos, sus garras afiladas y dientes expuestos, pero calmados, casi como si una fuerza invisible los hubiera sometido. Daniel comprendió que su Dios estaba presente, protegiéndolo en medio de la amenaza. Afuera, el rey Nabucodonosor aguardaba. La ansiedad en su corazón crecía como un río furioso, y anhelaba la llegada del amanecer. El tiempo se deslizaba lentamente. Cada tic-tac del reloj parecía resonar con el remordimiento de su decisión. En su interior, comenzó a darse cuenta de que había caído en la trampa de sus propias inseguridades y vanidades. Desesperado por obtener noticias, el rey no pudo resistir más, y al amanecer se dirigió al foso con una mezcla de temor y esperanza. «¡Daniel!», gritó con voz temblorosa mientras se acercaba al borde. Al mirar hacia el interior, sintió el sudor frío deslizarse por su frente. «¿Está tu Dios contigo?». Con el eco de su pregunta resonando en el aire, la respuesta llegó como un susurro. «Oh rey, vive para siempre.
Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco hice nada malo delante de ti, oh rey. Respondió Daniel con claridad y firmeza, su voz reverberando en las paredes del foso. La expresión de Nabucodonosor cambió de angustia a incredulidad y luego a desbordante alegría. «Sáquenlo de ahí», ordenó, su voz llena de fervor y gratitud. Cuando Daniel emergió, el rey se dio cuenta rápidamente de que la intervención del Altísimo había salvado a su fiel servidor, y la magnificencia de Dios brillaba de manera imponente. Los hombres que habían tramado su condena, no obstante, comenzaron a sentir el peso de su maldad. Temiendo por su propia vida, se quedaron silenciosos, conscientes de que la justicia inminente sería aún más feroz que la ira de los leones. Nabucodonosor, al ver a Daniel ileso y radiante, alzó la voz con determinación: «Que aquellos que sirvieron para sembrar la discordia sean lanzados ahora al foso, pues su maldad no debe prosperar», decretó con furia. La multitud observó horrorizada cómo los hombres envidiosos, así como sus familias, eran llevados al foso. Pero antes de que cayeran al foso, con la reciente victoria de Daniel sobre la muerte y el renacimiento de la adoración al Dios de Israel en Babilonia, la atmósfera en la corte se había vuelto electrizante. Sin embargo, a la sombra del trono, algunos dignatarios y consejeros resentían el creciente poder de Daniel y su influencia sobre el rey. Esa risita fría de la venganza estaba a punto de convertirse en una tormenta. La corte celebraba una era de resurgimiento espiritual. Cada rincón del reino reverberaba con las alabanzas al Dios de Daniel. Las alabanzas, sin embargo, eran estorbos para los que habían perdido cara ante el rey. Con la determinación de recuperar su poder, esos hombres temerosos de perder su estatus comenzaron a confeccionar una nueva trama oscura. Les bastó una victoria para levantar su voz por encima de la nuestra. Le susurraron uno a otro: «Debemos encontrar otra manera de desacreditar a Daniel, o pronto haremos los menos útiles ante el propio rey». El fervor de la adoración no sería suficiente para apaciguar su rencor. Necesitaban un plan más astuto y subrepticio. Las sombras de la traición comenzaron a cernirse nuevamente, mientras los consejeros tramaban un nuevo golpe. Esta vez, trabajarían a través del propio rey, utilizando su ego como su arma más eficaz. Majestad, debería considerar la creación de una nueva imagen, una que designe su grandeza de una manera aún más trascendental, le propusieron. Nadie debe escapar de tu mirada. Los hombres vivirán en la contemplación de tu poder. El rey, embelesado por la idea, comenzó a imaginar con el corazón latiendo a 1000 por hora. Así, horrorosamente seducido por su propia grandiosidad, aprobó la construcción de no solo una imagen, sino un enorme templo que expediera la veneración hacia él cada vez que se levantara su estatuario. Para ello, los consejeros ya estaban ideando haberlo realizado de manera impresionante, estatuyendo el oro y la plata con un trozo de piedra que deslumbrara. «Este será un símbolo de tu grandeza eterna», continuaron, excitando la vanidad del rey. «Cuando se entone la música, tu pueblo caerá de rodillas ante ti, un símbolo del honor que mereces». En su deseo consumado por establecer su gloria, Nabucodonosor decidió que debían tocar al unísono los instrumentos más gloriosos del reino. Mientras la noticia de la construcción se difundía, Daniel y sus amigos no podían permanecer ajenos a lo que se planeaba. Una vez más, se reunieron en un cuarto de oración, conscientes de que su fe se enfrentaría a una prueba decisiva. La adoración a la imagen del rey es un desafío a nuestro Dios, planteó Mesac, mientras la preocupación se reflejaba en sus ojos.
No nos dejaremos llevar por el miedo, interrumpió Abednego. Si fallamos ahora, arriesgamos no solo nuestra propia alma, sino la del pueblo. Debemos permanecer firmes y recordar que el cielo tiene la última voz. El tiempo siguió su curso, y finalmente llegó el día de la inauguración del gran templo. Un bullicio de emoción recorrió la ciudad, mientras el pueblo se congregaba para adorar ante la inmensa estatua de oro. Las multitudes se agolpaban, los instrumentos sonaban, y con el aire impregnado de expectación, el rey se erguía en el centro. Con una gran ceremonia, se ordenó que todos en el reino se arrodillaran y adoraran la estatua al son de la música. Los altos dignatarios miraban con anticipación, sabiendo que este era su momento de gloria. Sin embargo, entre la multitud, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego permanecían en pie, con la cabeza en alto, desafiando la adoración impía que exigía el rey. Los músicos comenzaron a tocar, y la multitud cayó de rodillas, pero aquellos 4 jóvenes permanecieron firmes, el desafío temblando en el aire. Con cada nota que vibraba a través de la plaza, la tensión aumentaba. Sus amigos se retiraron discretamente, pues eran conscientes de que el horno ardiente pronto sería encendido una vez más, y aunque Daniel y sus amigos sabían que la fe podría llevarlos a la muerte, su espíritu no cedería ante la presión. Con la fe y la valentía como su estandarte, se prepararon para enfrentarse a su destino, un destino que cambiaría una vez más el curso de Babilonia y del pueblo de Dios. El ciclo de la fe encontraría su camino a través de las llamas, y el verdadero poder del cielo haría su aparición. El calor del horno ardiente se intensificó mientras Nabucodonosor, consumido por la ira, ordenó que se aumentara la temperatura 7 veces más. Los brazos musculosos de los guardias se movían rápidamente, atando a Sadrach, Mesach y Abednego con cuerdas firmes. No había lugar para la duda. La resolución en sus corazones era tan ardiente como el fuego que los esperaba. El rey, en un alarde de autoridad, exclamó: «Tíralos al fuego, que sepan el precio de desafiar mi orden». Con un tembloroso silencio, los soldados llevaron a los jóvenes justo al borde del horno, que lanzaba llamas como dragones hambrientos, danzando en un espectáculo infernal. Las miradas del pueblo se volvían hacia lo que estaba por suceder, muchos temiendo lo inevitable, y otros viviendo un profundo manantial de fe en sus corazones. El momento estaba a punto de convertirse en una revelación que marcaría el destino del pueblo de Dios. «Soportaremos cualquier cosa por nuestra fe», murmuró Abednego, mientras sus compañeros lo miraban con determinación. «Este fuego no puede tocar nuestra alma». Los 3 jóvenes fueron arrojados al interior del horno, y en ese instante, un alarido colectivo recorrió a los presentes. La multitud contuvo el aliento, y las llamas devoradoras parecían ansiosas por consumirlos. Sin embargo, para asombro de todos, el fuego no explotó como se esperaba. En un giro inconcebible, cuando Nabucodonosor miró al horno ardiente, vio algo que desafió toda lógica. No solo a 3 hombres en llamas, sino a 4 caminando entre las llamas, con una presencia radiante como de un dios que los acompañaba. «¿No eran 3 los que lanzamos al fuego?», proclamó el rey, incapaz de ocultar su asombro. «Pero veo a 4, y el cuarto parece tener la apariencia de un ángel». Los chismes inquietos en la multitud comenzaron a girar en torno a lo que estaban presenciando. Era un milagro evidente. Con una nueva mezcla de temor y reverencia, el rey se convirtió en espectador de la intervención divina. «¡Sáquenlos de allí! ¡Rápido!», gritó, ya no con furia, sino con un nuevo frenesí de admiración y temor. Cuando los 3 jóvenes fueron sacados del horno,
Ningún rastro de quemaduras o humo permanecía en sus cuerpos. Las llamas, que antes hubieran devorado todo, habían sido incapaces de tocar su piel. «Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego», clamó Nabucodonosor, su voz resonando en la plaza. «De ahora en adelante, nadie, en mi reino, hablará mal del Dios de Israel, porque no hay otro que pueda salvar de esta manera». La multitud, desde la más baja hasta la más alta clase de Babilonia, se unió en un coro de alabanzas. El poderoso rey reconocía la manifestación de la gloria de Dios y, al hacerlo, comenzaba una nueva era de adoración reverente. Sin embargo, bajo la superficie, los vínculos de la ambición seguían entrelazados en algunos hombres de la corte. Aunque habían perdido la batalla esta vez, sus corazones estaban llenos de veneno y rencor. Los resquicios de su influencia aún acechaban en las sombras, y su determinación por arruinar a Daniel y sus amigos solo se intensificó tras la reciente victoria. Los jóvenes no solo habían desafiado la autoridad del rey, sino que, al hacerlo, habían mantenido su compromiso con el Dios que salva. Habían demostrado que la devoción y la fe tiene el poder de transformar el ambiguo destino de un imperio. El gesto de adoración hacia el Dios viviente resonaba aún más profundo en sus corazones, mientras la corte babilónica comenzaba a cambiar. Sin embargo, la celebración en Babilonia fue grandiosa. Las calles resonaban con alabanzas a Yahvé, y los ciudadanos ondeaban vívidas banderas que proclamaban la salvación de Daniel y sus amigos. Nabucodonosor, lleno de orgullo y como un rey renovado por la fe, convocó a toda la corte para que celebraran la divina intervención que no solo había salvado a sus consejeros, sino que también había salvado al propio reino de la destrucción. Sin embargo, mientras el pueblo se mantenía alegre, los consejeros que habían fraguado la conspiración contra Daniel empezaron a urdir un plan alternativo, afilando sus dagas y envenenando la atmósfera a su alrededor. Sabían que tenían que actuar con mayor astucia esta vez, por lo que decidieron explotar la misma debilidad que había llevado al rey al principio a aceptar el decreto inicial: su ego. «Oh rey, eres el gobernante más sabio y poderoso que ha existido», comenzaron a murmurar entre ellos mientras observaban a Nabucodonosor de cerca. «Sin duda, tu gloria debería reflejarse no solo en tu poder, sino también en la continuidad del culto hacia tu imagen. Debes ser adorando por tu pueblo, no solo en momentos de celebración, sino por siempre. Todos deben reconocer tu grandeza eternamente». Los murmullos se convirtieron en un eco persistente, una espiral de adulación que abrumaba la mente del rey hasta que finalmente la ambición retornó a su pecho. «Sí, deben ser leales a mi grandeza», pensó con avidez mientras hacía un gesto a sus consejeros para que continuaran su intento por sostener la visión de su brillante templo. Con la ambición avivada, Nabucodonosor hizo un nuevo decreto. Exigía que una vez por año todos los hombres del reino debían realizar un sacrificado en su honor, en un gran sacrificio que afirmaría su poder. La corte aplaudió, pero Daniel y sus amigos sintieron los escalofríos del peligro inminente. Al enterarse de la noticia, Daniel y sus amigos se reunieron, esta vez con un tono más sombrío. «No hay templo suficientemente grande que reemplace nuestro deber ante Dios», explicó Mesach. «No podemos permitir que el rey busque adoración como divinidad. Debemos aferrarnos a nuestras creencias. Estamos en un momento en que las alturas de la fe se mantienen y debemos ser firmes», añadió Abednego, con una voz decidida, pero su rostro mostraba la realidad del desafío que podrían enfrentar nuevamente. Los días pasaron, y el momento del sacrificio se aproximó, llenando a los jóvenes de tensión
y determinación. Justo antes del sacrificio, se celebró una reunión de emergencia en la corte, donde se impuso el nuevo decreto a miembros selectos. El rey estaba ansioso por ver el despliegue de lealtad hacia su reinado. Mientras más hombres comenzaban a tomar parte en el sagrado ritual, la presión aumentaba, y se esperaba que todos, especialmente David y sus amigos, demostraran su devoción. Nadie quería desatar la ira del rey. Sin embargo, Daniel y sus amigos permanecieron firmes, negándose a ofrecer sacrificios en idolatría. Finalmente, llegó el día del sacrificio. La noticia no solo se esparció, sino que se extendió como un fuego voraz a través del pueblo. La multitud se reunió a su alrededor, observando con ansiedad, mientras Daniel y sus amigos permanecían en el centro, sin mozzarella, encadenando su destino. ¿Acaso no arrojaréis sacrificios? Nabucodonosor cuestionó, alzando la vista hacia el grupo. ¿Soñáis de enfrentar mi autoridad? Hacedlo ahora, antes de que mi paciencia se vuelva un fuego como el del horno. Dándose cuenta de la gravedad de la situación, Daniel, en su profunda fe, respondió con una calma deslumbrante. Rey, sabemos que nuestro Dios podrá librarnos de tal condena, pero incluso si no lo hace, no nos postraremos. El conflicto estaba a punto de alcanzar su crescendo, y la batalla por la fe y la verdad entre la luz y la oscuridad iba a estallar, revelando los corazones valientes y la gloria del poder divino que se manifestaría ante los ojos de todo Babilonia. El destino del pueblo sería definido en ese momento crucial, y el ciclo de desafíos apenas comenzaba. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras la multitud contenía la respiración, expectante. El rey Nabucodonosor, rojo de ira, miraba con furia a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. «Eres un tonto, Daniel. Cada uno de ustedes está desafiando mi autoridad», estruendó. «¿Te das cuenta de lo que implica esto? Seréis lanzados al fuego, y veré si tu Dios es capaz de salvaros de esta hora de oscuridad». Con el fuego de su furia aún ardiendo en el pecho, el rey se volvió hacia sus guardias, ordenándoles que encendieran nuevamente el horno ardiente. «Hazlo 7 veces más caliente», ordenó, su voz temblando de rabia. La cruel injusticia se transformó en un espectáculo en el corazón de Babilonia. Mientras las llamas crecían y el barro del destino de los jóvenes se fragua, una tormenta de valentía y confianza se arremolinaba en los corazones de Daniel y sus amigos. En su interior había un fuego que ardía más brillante que el horno que se preparaba para recibirlos. «Sería un insulto a nuestro Dios claudicar ahora», susurró Mesach, mientras entre murmullos de acuerdo, los amigos comenzaron a reafirmar su devoción. «Él puede salvarnos, pero incluso si no lo hace, no le rendiremos culto a tu ídolo», declaró Sadrach con firmeza. El rey, atrapado entre la rabia y el desafío de aquellos jóvenes, decidió hacer un espectáculo de su castigo. Con muñecas firmes, a los jóvenes los llevaron al borde del horno ardiente, atados con cuerdas tan rígidas que sus movimientos eran limitados. La multitud presenciaba atónita el desarrollo de la escena, dejando que un silencio tenso se apoderara del lugar. Con una mirada de satisfacción cansada, Nabucodonosor contempló el horno. Esperaba ver el fuego consumir a los que habían desafiado su autoridad. Con el sudor perlado en su frente, el rey hizo que las puertas del horno se abrieran, revelando las llamas danzantes que exterminarían a quienes habían tenido la osadía de desafiarlo. «¡A la cuenta de 3!», gritó, mientras el súbdito más cercano daba un paso al frente, dispuesto a arrojar a los jóvenes al interior ardiente. 1, 2, 3. Pero en ese mismo instante, mientras sus cuerpos volaban hacia el interior del horno, todo se detuvo.
El aire se llenó de un brillo divino, y la presencia de lo sobrenatural gritó a través de las llamas. En ese fuego, la divinidad se manifestaba, iluminando la oscuridad con su luz. Los hombres que lanzaron a Sadrach, Mesach y Abednego sintieron cómo el calor del horno se intensificaba de tal manera que sus propios cuerpos no pudieron soportar la presión. Fueron atrapados por las llamas que devoraban su propia maldad, cayendo desmayados sin asomo de valor. Pero dentro del horno ardiente, la historia era otra. Los tres amigos se encontraban en pie, con una calma sobrenatural, rodeados por un cuarto hombre, cuya presencia irradiaba luz y majestad. Se encontraban caminando entre las llamas como si estuvieran en una tranquila llanura, libres de las ataduras del miedo y del dolor. Miren, no hay rastro de quemaduras, sus ropas no se han quemado, ni siquiera el olor del humo los ha alcanzado, exclamó uno de los espectadores, asombrado por la protección divina que se manifestaba. Nabucodonosor, absorto en la escena, sintió una combinación de miedo y asombro. «¿Qué es esto?», balbuceó, incapaz de creer lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Sintió que el universo se detenía mientras sus ojos se enfocaban en el cuarto hombre, quien ardía con una gloria indescriptible. «Parece un hijo de los dioses». Con un fervor impredecible, todos los presentes comenzaron a alabar y adorar al único Dios verdadero que había intervenido en su momento de necesidad. La humillación del rey se convirtió en exaltación, y la oscuridad fue desplazada por una luz de redención. Con la amenaza de las sombras acallada, los jóvenes, aunque todavía conscientes de que los enemigos continuarían al acecho, también asumieron el reto de ser abanderados de la esperanza, la fe y la verdad que cabía en los más profundos corazones de Babilonia. Sin embargo, sabían que esta victoria no sería el final de la batalla, sino el inicio de una guerra espiritual que continuaría. La lucha por la verdad y la devoción a Dios nunca cesaría, y allí, frente a la corte babilónica, sentaron las bases para un nuevo capítulo en la historia de su pueblo y su fe. Todo el pueblo quedó en silencio, contemplando lo imposible hecho posible. Sus destinos estaban entrelazados por la fe y la valentía, y todos eran partícipes de algo mucho más grande que ellos mismos. La historia de Daniel apenas comenzaba a desplegarse. La catástrofe que había amenazado a los jóvenes con la muerte se transformó en un testimonio vibrante de redención. Nabucodonosor, atónito ante el milagro que había presenciado, se convirtió en un ferviente defensor del Dios de Israel. A partir de este día, todos en mi reino adorarán al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, proclamó con fervor. Cualquiera que hable mal de este Dios será cortado en pedazos y su casa se convertirá en un estercolero. La multitud vitoreó, pero Daniel y sus amigos sabían que, aunque el rey había concedido a su Dios un lugar en la corte, la verdadera batalla por la fe no había terminado. Sabían que la tensión y la animosidad continuaban presente, sutilmente envenenando los corazones de los que aún eran leales a los antiguos dioses. A medida que pasaron las semanas, una nueva tranquilidad se asentó sobre Babilonia, pero no pasó mucho tiempo antes de que los enemigos de Daniel comenzaran a tejer nuevamente su telaraña de chalecos de conspiración. Aunque el rey se había comprometido a adorar al Dios de Daniel, aquellos que habían sido testigos de su victoria empezaron a inquietarse, temiendo la pérdida de su influencia en la corte. «Debemos encontrar una forma de quitar a Daniel del medio», susurraron entre ellos. «Su presencia y la de sus amigos nos debilitan, y si permitimos que su poder y fe continúen creciendo, será nuestra perdición». En secreto,
comenzaron a acumular razones para desacreditar a Daniel, buscando cualquier debilidad que pudieran encontrar en él. Querían sembrar dudas en la mente del rey, de modo que esta nueva devoción fuera olvidada y su autoridad restaurada. Mientras tanto, Daniel continuaba sirviendo al rey con diligencia y dedicación. A medida que su aceptación y respeto entre el pueblo de Babilonia se incrementaban, el rey le otorgó un rango aún mayor, confiándole los asuntos del imperio. Fue un tiempo de transición, donde la voz de la fe parecía resonar en la vida cotidiana, buscando un lugar en medio de las costumbres y creencias de los babilonios. Un día, mientras Daniel estaba en su oficina, revisando asuntos del reino, recibió un comité de consejeros que levantaron acusaciones en su contra. Rey Nabucodonosor, hemos estado observando a Daniel por un tiempo, y hemos notado que no sigue todas las leyes babilónicas, y menos aún aquellas que tú has establecido sobre la adoración y el sacrificio. Amigos míos, ¿de qué habláis?, preguntó el rey, sintiendo que una sombra se cernía sobre su corazón. Daniel ha servido a este reino leal y hábilmente. ¿Por qué desearíais traer mala fama sobre él? Porque, continuaron con sarcasmo, no solo adora a su Dios en secreto, sino que sus prácticas están minando la autoridad del rey. Su popularidad está alimentando la desobediencia. Las palabras estaban tejidas con astucia, y el rey comenzó a sentir incertidumbre en su pecho. Al escuchar esto, Nabucodonosor convocó a Daniel. Los hombres resentidos vieron su oportunidad para relajar al rey. Majestad, existe un decreto que firmaste. Cualquiera que no se postre ante ti y adore tu imagen, será echado al foso de los leones. Mostraron. La realidad golpeó el corazón de Nabucodonosor y empezó a sentir la presión de la culpa. Por un momento, se sintió dividido entre su amistad con Daniel y el miedo que generaba la disidencia, como un torrente que subía en el desierto. Así será. Finalmente murmuró el rey. Si hay tales pruebas de desobediencia, y si este decreto fue firmado con autoridad, se ejecutará. La ley debe cumplirse. En un momento, el destino de Daniel estaba a punto de tomar un nuevo giro, y un nuevo ciclo de prueba ya había comenzado a desplegarse sobre la tragedia. Sin embargo, en el corazón de Daniel, la fe seguía como una llama inextinguible. No temía a la muerte, la cual sabía que no le quitaba su historia ni su religión. Todo lo que se había presentado ante él sería un nuevo capítulo en su vida. Le abriría puertas aún más grandes para demostrar la grandeza de Dios. Su destino y el del pueblo latino estaban enlazados por el fuego de la fe, y sin importar la consecuencia, no iba a claudicar en su adoración. El eco del decreto resonó en la corte, y las sombras se alzaron nuevamente. Daniel conocía las implicaciones de la ley recién promulgada. La sentencia era clara. En la oscuridad de su corazón, sabía que la búsqueda del odio y la envidia a veces puede llevar a tempestades devastadoras, pero su fe en Dios era más fuerte que cualquier temor que pudiera asomarse. Cuando la noticia de la situación de Daniel se corrió, el pueblo de Babilonia se dividió en opiniones. Algunos estaban conmovidos por la devoción del profeta y su inquebrantable fidelidad hacia su Dios. Otros, sin embargo, estaban llenos de miedo, incapaces de actuar frente a la amenaza del rey, dispuestos a sacrificar la verdad ante la mano del poder. A medida que los días transcurrieron y la fecha de juicio se acercaba, Daniel pasó su tiempo en oración y reflexión, confiando en el plan divino que daría forma a su futuro. Sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, lo acompañaron en la oración, y todos se sintieron más unidos que nunca.
sosteniendo la fe y el espíritu de la comunidad que los había mantenido a flote en los momentos más oscuros. Finalmente, llegó el día del juicio. Mientras la multitud se reunía alrededor del foso de los leones, Nabucodonosor se presentó con una gran pompa, su rostro, una máscara de autoridad, llena de intentos por sostener la aplastante presión de la corte. Daniel se mantuvo en pie, como un faro de fe entre la multitud temerosa. El rey, visualizando lo ocurrido, enfrentó la realidad de sus decisiones. Daniel, el Dios que adoras puede salvarte de este destino. Has defiado mi mando. La voz del rey era un eco de ansiedad mezclada con rabia. Sí, oh rey, sin temor puedo responder, contestó Daniel con confianza. Mi Dios, a quien sirvo, es el Dios que salva, y si es su voluntad, Él me liberará de esta prueba. Si no lo hace, tampoco me postraré ante tu imagen, ni hablaré mal de ti. Un murmullo recorrió a la multitud. Algunos habían comenzado a respaldar a Daniel, motivados por su audacia. El rey, sintiendo una mezcla de culpa y admiración, sabía que su lealtad y amistad estaban siendo puestas a prueba, al igual que la vida de Daniel. Con un poderoso gesto, Nabucodonosor regresó su mirada hacia la multitud y pronunció la sentencia: «Llevadlo al foso de los leones». Daniel fue rodeado por los guardias, y a pesar de ser un alto funcionario, era visto como un criminal a los ojos de todos. Mientras lo llevaban al foso, Daniel actuó con dignidad. La multitud mantenía la respiración mientras sus corazones latían en unísono entre la ansiedad y la esperanza. No era solo su destino el que los mantenía en vilo, sino el simbolismo de la lucha por la fe, que se sentía más palpable que nunca en el aire. Que tu Dios te salve, Daniel. Nabucodonosor, por su parte, se introduce en la cama de un profundo remordimiento, incapaz de cerrar los ojos por la preocupación que le agobiaba. Pasó la noche en vela, dudando sobre su decisión, recordando cómo su amigo había caminado en el fuego y se había encontrado ileso. A medida que el amanecer comenzaba a asomarse sobre Babilonia, una inusual energía vibrante llenó el aire. Cuando finalmente el sol salió lleno de esplendor, el rey irrumpió en la sala del foso con un fuego dentro de él, una mezcla de ansiedad y esperanza. «¡Daniel! ¡Daniel!», gritó, su voz resonando en la profundidad del foso, aguardando una respuesta que nunca imaginó que desearía oír. Una voz emergió de la oscuridad, clara y fuerte. «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones, porque he sido hallado inocente ante él». El rey, sobrecogido, no pudo contener sus lágrimas. El corazón había regresado de las sombras, y la luz de la fe sería testigo no solo de la supervivencia de Daniel, sino también del renacimiento de la adoración en Babilonia. El eco de la voz de Daniel resonó con fuerza mientras las puertas del foso se abrían lentamente. La multitud que había congregado alrededor, ansiosa por el destino del profeta, contuvo la respiración al ver a Daniel emerger del foso, ileso y resplandeciente, como si el mismo sol hubiera descendido para abrazarlo. Con su fe intacta, se había convertido en un símbolo de la esperanza y la perseverancia. Nabucodonosor, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro, se apresuró a tomar a Daniel entre sus brazos. «Eres un hombre de Dios, mi amigo. ¿Cómo has podido escapar de la muerte en aquel foso? ¿Cómo han podido los leones dejarte vivir?», preguntó, su voz temblando entre la incredulidad y la emoción. «Fue mi Dios, oh rey», respondió Daniel, la serenidad brillando en sus ojos. «Él envió a su ángel para cerrar la boca de los leones, y no me han hecho daño porque he confiado en él y en su soberanía. La fe siempre ha sido mi refugio, incluso en los momentos más oscuros».
La multitud estalló en vítores, y la noticia de su salvación se esparció como un viento jubiloso, llevando toda la historia del milagro a cada rincón de Babilonia. El rey, sintiéndose abrumado por el impacto de lo que había presenciado, asumió el rol de vocero de su pueblo y pronunció un nuevo edicto: que todos en Babilonia adoren al Dios de Daniel. Nadie podrá hablar mal de él, y el que lo haga será severamente castigado. Los nobles y consejeros que habían tramado la caída de Daniel sintieron el peso de la condena al ver cómo su plan había fracasado. La ira del rey ahora se dirigía hacia ellos, conscientes de que el esquema para desacreditar a Daniel no solo los deshonraba, sino que también había traído el peligro sobre sus propias cabezas. «Atráiganlos y arrojadlos al foso», gritó Nabucodonosor, su mirada incendiada de justicia. El fuego en su corazón había renacido, pero esta vez no en contra de Daniel, sino contra aquellos que habían intentado sembrar discordia e infelicidad entre su pueblo. Así fueron llevados los conspiradores, y su destino fue sellado por el fuego que antes había amenazado a sus enemigos. Mientras la multitud observaba, su sentido de justicia resonaba en cada rostro. Las sombras del mal finalmente habían sufrido las consecuencias de su propia malicia. Nabucodonosor, ahora sintiéndose conmovido por la conversión a la fe de Dios, decidió honrar a Daniel, ofreciéndole aún más autoridad en el reino. «A ti, Daniel, te daré un rango aún mayor, y tú serás otra vez mi mano derecha», proclamó. Los años pasaron, y tras las sombras de las disputas del pasado, Daniel se convirtió en un consejero sabio y respetado, guiando a Nabucodonosor en los asuntos de su reino. Junto a sus amigos, sirvieron como testigos de cómo la verdadera fe puede transformar no solo individuos, sino también naciones enteras. Las cátedras de dulzura y protección de Dios. No pasó mucho tiempo antes de que otro desafío comenzara a asomarse en el horizonte. Aunque dentro de Babilonia la fe parecía estar floreciendo, en el resto del mundo, nuevos imperios y reyes comenzaban a surgir, que exaltaban a otros dioses, dispuestos a desafiar a Yahvé. Los rumores de un conflicto inevitable comenzaron a circular entre los pueblos, y el clima de pequeños disturbios se cernía lentamente sobre el reino. Daniel, con la sabiduría adquirida de probar su fe ante el fuego, sabía que debían prepararse. Nuevas pruebas estaban en el horizonte, y el antiguo enemigo nunca había dejado de acechar. Por el momento, Babilonia celebraba su nueva redención, pero el ciclo de la adversidad estaba por girar de nuevo. Mientras tanto, comparaba los sueños que había tenido en su juventud, recordando las visiones que le fueron reveladas. Sabía que aún había más capítulos por completar, y en su corazón sentía que la mano de Dios seguiría guiando su camino. Con la fe inquebrantable y los lazos de amor que ataron a su pueblo, Daniel se dio cuenta de que la historia de Babilonia estaba lejos de terminar y que aún tenían que enfrentar al destino que Dios tenía reservado para ellos. Con el resplandor de Babilonia brillando tras su victoria, Daniel se sumergió nuevamente en la oración y el estudio, buscando las respuestas a las visiones que aún lo inquietaban. La paz que reinaba en el reino era temporal, y él sabía que la fe de su pueblo sería puesta a prueba una vez más. Convocado por el rey, se le solicitó que interpretara un sueño que había sido recurrente, inquietando profundamente al monarca. «¿Qué es lo que veo, Daniel?», preguntó Nabucodonosor, mientras la preocupación se hacía evidente en su rostro. «Noche tras noche, un inquietante sueño me atormenta. Veo una estatua inmensa, cuyo esplendor es inigualable, y me pregunto qué significa». Daniel
Consciente de que el sueño de Nabucodonosor era una advertencia sobre el destino de los reinos, se preparó para escuchar los detalles. Como tú me lo contaste, rey, la estatua tiene partes de oro, plata, bronce, hierro y cerámica. Pero también he visto una piedra que fue cortada, sin manos humanas, que golpea a la estatua y la desmenuza en pedazos. Estos son símbolos que Dios ha puesto delante de ti. El rey, con el ceño fruncido, escuchó atentamente mientras Daniel continuaba desenredando la interpretación. La estatua representa los 4 reinos que se levantarán ante ti, y aunque el tuyo es el primero y más potente, todos serán finalmente destruidos por el reino de Dios, que permanecerá para siempre. ¿Cómo es que mi reino perecerá?, exigió el rey, sintiendo que su temor se entrelazaba con la rabia. ¿Qué rey podría derribar lo que he construido? Tu reino es el oro, oh rey, replicó Daniel con seriedad. Pero lo que Dios revela es que los reinos del mundo son efímeros en comparación con el poder y reinado de Dios. Estás en la cúspide ahora, pero no perderías el tiempo en la avaricia. La piedra, que proporciona salvación, golpeará en un día y hará que todos los reyes sean como el polvo del viento. Las palabras de Daniel atravesaron el corazón de Nabucodonosor como un fuego intenso. El rey sabía en su interior que las profecías reveladas eran exactas, y aunque el eco de su ambición le susurraba que expusiera más fuerza, el temor reverente se sostenía. ¿Cómo puedo estar seguro de que este reino de Dios no incluirá la percepción y fuerza por la que he luchado?, cuestionó, sintiéndose más vulnerable. Daniel tomó un profundo aliento antes de responder. Rinde tu corazón, honra y adora al Dios que te ha revelado este secreto. Deja que tu pueblo conozca su bondad y su gracia. No temas al futuro, ni a las transformaciones que vendrán. Dios tiene un plan y está en control, aunque no siempre lo comprendas. Con la revelación profunda sonando en el aire, el rey se retiró, reflexionando sobre lo que había escuchado. Nabucodonosor, aún lleno de orgullo, decidió contrarrestar su vulnerabilidad con una forja de oro más grande. Construiremos una estatua. Nabucodonosor, despojándose de su arrogancia, emitió un edicto que establecía que cualquier persona en el reino que hablara en contra del Dios de Daniel sería severamente castigada. He visto el poder de Dios, y así trataré de honrarlo, dijo, su tono evocando la revelación que acababa de experimentar. Los corazones de aquellos que se habían mantenido firmes durante las adversidades comenzaron a latir con fuerza. El miedo, reemplazándose por la esperanza. Los cuartetos de los jóvenes habían demostrado que la fe es más poderosa que los inviernos helados de la opresión. El ciclo de la fe continuaba. Mientras la multitud celebraba, Daniel, en un rincón apartado, reflexionaba sobre cómo la intervención divina había cambiado no solo los corazones de 4 hombres, sino el destino de toda una nación. Sabía que lo que Dios había hecho era solo un anticipo de los cambios que vendrían, un testimonio del poder de la fe que sigue viva en tiempos de mayor tribulación. Pero con la transformación llegó el desafío. Daniel miró un año después, mientras caminaba sobre los muros de su palacio, mirando la grandeza de Babilonia. El rey se sintió repleto de orgullo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he construido con mi poder?, exclamó, llenando su corazón de soberbia. En ese instante, las palabras de Dios se hicieron realidad. De repente, su mente se nubló y experimentó un cambio drástico. Olvidó su identidad y comenzó a actuar como un animal, vagando por los campos, viviendo en la locura, bajo una tormenta de locura. Su reino fue entregado a otros, y durante 7 años
Nabucodonosor vivió la experiencia de su condena, completamente humillado y despojado de su gloria. Pero mientras vivía en la oscuridad, una semilla de redención crecía en su corazón. Recobrando poco a poco su razón, comenzó a reflexionar sobre las enseñanzas de Daniel y la omnipotencia de Dios. En su corazón resonaron las oraciones que había elevado antes del juicio, y finalmente el rey comprendió que su verdadera fuerza provenía de la humildad y la capacidad de rendirse ante la soberanía divina. «Alces a ti mi voz, oh Dios», clamó en el campo. «Te alabo y te glorifico, porque solo tú reinas. He llegado a comprender que mi reinado no es nada sin ti. Devuélveme la cordura y muéstrame el camino». El Altísimo, en su sacrificio y compasión, restauró la salud de Nabucodonosor, y sus pensamientos regresaron a su mente. Se levantó del suelo, recuperó su dignidad y regresó a su palacio. Lleno de gratitud, se arrodilló ante el Dios de Israel y, por fin, entendió el verdadero significado de la soberanía que reina sobre todos los hombres. Mientras Nabucodonosor proclamaba su regreso hacia la verdad, la historia de su transformación resonó a través de Babilonia, desde el más humilde hasta el más poderoso. La poderosa lección que había aprendido se convirtió en un legado para el pueblo, uno que era digno de ser contado por generaciones. Daniel, ahora un anciano sabio, se convirtió en el símbolo de esta conversión, y su amistad con el rey se renovó, consolidando un vínculo que cambiaría su nación. En medio de los desafíos y tribulaciones, la fe había prevalecido, y el ciclo del destino, aunque temporariamente tambaleante, now stood stronger than ever, embodied in the heart of a king who had learned to follow the one true God. El ciclo de la fe continuaba, y la historia de la salvación en Babilonia aún estaba lejos de haber terminado. Con el corazón lleno de esperanzas renovadas y un futuro brillante por delante, Daniel y sus amigos miraron hacia un horizonte nuevo, listos para enfrentar los retos que la vida les deparaba. Y juntos estaban preparados para ser instrumentos de un propósito que había sido predestinado desde el principio de los tiempos. Con la restauración del rey Nabucodonosor a su posición de poder, un nuevo capítulo comenzó a escribirse en la historia de Babilonia. La transformación del rey, junto con su renovada alabanza al Dios de Israel, revitalizó el espíritu del pueblo. Al ver la conversión sincera de su monarca, muchos comenzaron a abandonar cultos paganos, buscando al Dios verdadero que había demostrado su poder a través de los eventos recientes. Babilonia floreció bajo el liderazgo de un rey renovado por la fe, y el reino se convirtió en un faro de esperanza para las naciones vecinas. Nabucodonosor, ahora más sabio, utilizaba su experiencia personal para promover la justicia y la compasión. El verdadero poder no reside en la arrogancia y el dominio, sino en la humildad y la fe, proclamaba ante su pueblo. Daniel, por su parte, continuó sirviendo al rey con sabiduría, guiándolo en asuntos de justicia y rectitud. Con la amistad y el respeto que había construido con el rey, pudo ser un puente entre el pueblo y el trono. Juntos, comenzaron a formular nuevas leyes que favorecieran la paz y la unidad en Babilonia, mientras fomentaban adoración a Dios. A medida que el reinado de Nabucodonosor avanzaba, las profecías que Daniel había recibido comenzaron a tomar forma. En visión, tuvo destellos de reinos venideros que surgirían después de Babilonia, tal como había soñado cuando era joven. Aunque entendía que estos hechos eran inevitables, la soberanía de Dios siempre brillaba por encima de ellos, pues su reino sería eterno. Rey, la verdad es que los imperios del mundo son efímeros, le decía Daniel,
pero el reino de Dios será el que perdure para siempre. Estas palabras fueron su faro en los tiempos en que otras naciones empezaban a agitarse, y su enseñanza resonaba en la corte.